Hola, mi nombre es Andrea Michelle Moreno Ibargüen y voy a explicar mi mapa conceptual que tiene como título Música del siglo XX al siglo XXI. En este mapa conceptual me enfoqué en recopilar información referente a los temas y géneros, así como también de las corrientes que surgieron en este periodo de tiempo. En otras palabras, me enfoqué en un ámbito académico de la música del siglo XX al siglo XXI. Antes de comenzar a hablar acerca de las diferentes corrientes y expresiones artísticas de este periodo, es importante ubicarse contextualmente en todos aquellos sucesos sociales que se estaban experimentando mientras estas artes o estas técnicas estaban emergiendo como resultado de un contexto social. Primeramente, tenemos datos de que en 1905 dio inicio la Revolución Rusa. En 1910 inicia la Revolución Mexicana. 1914 a 1918 tiene lugar la Primera Guerra Mundial. En 1918 inicia la pandemia por la gripe española. En 1929 Estados Unidos entra en la Gran Depresión de la Bolsa de Valores. En 1939 a 1945 tiene lugar la Segunda Guerra Mundial y finalmente, esto referente a los temas de guerra, de revolución, en 1945 emerge la Carta de la ONU. Después de escuchar el contexto en el que se desenvolvieron todas las corrientes de las cuales hablaremos a continuación, podemos darnos cuenta y llegar a la reflexión que este periodo de tiempo está caracterizado por reflejar el trauma, la fractura y, por otra parte, la globalización. Después de escuchar este contexto social en el cual se desenvolvieron algunas de las corrientes que voy a mencionar a continuación, nos podemos dar cuenta la manera en la que estos sucesos impactaron de manera inevitable y traumática en el camino de las artes. Los lenguajes musicales en este periodo interactúan con la realidad de manera que describen el dolor humano que se vivió en todo este tiempo. Por ejemplo, todo el dolor que se sufrió y los traumas derivados de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ante esto existe una frase que dice: ante un mundo nuevo, las formas tradicionales de la música occidental parecen haberse agotado en su potencial expresivo y abren puertas a nuevos terrenos de exploración. Por lo cual, esta frase nos evoca a la justificación de cómo se rompió la tonalidad, de cómo fue diferente el diálogo entre las culturas extraeuropeas y cómo se interactúa con géneros inferiores considerados inferiores, como el jazz, el swing, el country, entre otros. A pesar de haber escuchado anteriormente un contexto bastante desalentador, no todo fue malo en esta época. Realmente se obtuvieron cosas buenas de la globalización, entre ellas el desarrollo de la difusión cultural y por lo tanto musical. Una vez dicho esto, puedo comenzar a hablar y a explicar brevemente acerca de los movimientos, corrientes y géneros más importantes y destacados del siglo XX al XXI. El impresionismo. El impresionismo fue un movimiento que tenía como característica el uso de nuevas armonías y técnicas para crear atmósferas evocadoras y misteriosas. Uno de los grandes exponentes de este movimiento fueron Debussy y Ravel. El futurismo. Las características de este movimiento fueron el uso de sonidos que rodean al hombre en su propio momento histórico. Esto quiere decir todo aquel sonido que tenga que ver con el contexto en el que se está desenvolviendo en ese momento el individuo. Uno de los exponentes más importantes fue Luigi Russolo. La música estocástica.
En este género se utilizaban las matemáticas y estadísticas para tener como resultado la yuxta y superposición de bloques sonoros homogéneos. Lo único definido en este género fue el final. Uno de los más grandes exponentes fue Yanis Xenakis. Cuando hablamos de música aleatoria se nos viene a la mente alguna que otra obra de John Cage. En este género era común observar la explotación tímbrica e interválica de los sonidos. Se inspiraba en experiencias no europeas. Por otra parte tenemos el serialismo integral, donde se reconoce el trabajo de Pierre Boulez y Stockhausen. Ellos utilizaban matrices, combinaciones específicas y hasta la serie de Fibonacci. Este género fue originado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es un poco lógico pensar o hacer la analogía de este tipo de música con lo que se vivía en la Segunda Guerra Mundial por las combinaciones que se realizaban con ciertos sonidos en computadoras, las decodificaciones, entre otras cosas. En la música electroacústica tenemos que el medio de creación de esta música eran los medios electrónicos y las cintas magnetofónicas. Los instrumentos que se crearon a partir de este género fueron el theremin, los amplificadores y los sintetizadores. Por otra parte, en la música concreta, Luigi Russolo utiliza sonidos de la naturaleza, la técnica gutural o la palabra hablada para tener como objetivo la transformación de un sonido registrado, variando su timbre, tesitura, entre otras cosas. En el minimalismo, Philip Glass y Steve Reich fundamentaban sus obras en las repeticiones de fragmentos cortos. Estas repeticiones podrían ser literales, por cánones, por minimalismo étnico, por heterorepetición y repetición por desfasamiento gradual. En otra rama tenemos la música textural. Esta música tenía como exponente a Giorgi Ligeti, que se caracterizaba por utilizar la micropolifonía dentro de grandes estructuras formales. En el espectralismo, Giorgi Ligeti y Xenakis utilizaban una serie de armónicos naturales que tenían como resultado el espectro acústico de un instrumento y por lo tanto un microtonalismo y sobretonos. En el soundscape, Murray Schafer buscaba plasmar un paisaje sonoro que tenía como característica obtener sonidos y contextos ambientales reconocibles para crear e invocar una memoria o asociación e imaginación alrededor de la obra. Estos pueden ser naturales o pueden ser conductores. Los conductores solían combinar sonidos, ya sean sintéticos, de la voz humana o de otros instrumentos. Como conclusión, pude reflexionar acerca de la información que me brindó esta investigación y de la información que también musicalmente nos dejaron los compositores de este periodo de tiempo, en donde se nos explica de una manera sonora el contexto en el cual se estaban desenvolviendo sus vidas y nos explican también de otras maneras más allá de lo tradicional con la utilización de nuevos instrumentos, nuevas técnicas, sonidos naturales no alterados por el hombre, entre otras cosas, donde nos permite, me permite valorar de manera diferente todos aquellos géneros que son, que eran ajenos a mi cotidianeidad. Muchas gracias y hasta luego.